El 13 de enero de 2016, el Congreso de los Diputados parecía el escenario perfecto para una fotografía de victoria. Los nuevos parlamentarios de Podemos avanzaban por los pasillos con una mezcla de cansancio, entusiasmo y desconcierto. Habían prometido abrir las ventanas de una institución envejecida, hablar de otra manera y llevar al hemiciclo a quienes nunca se habían sentido representados. Pablo Iglesias ocupaba el centro de casi todas las cámaras. Cerca de él estaban Irene Montero, una de las dirigentes que más rápidamente había ganado su confianza, y Tania Sánchez, la mujer con la que había mantenido una relación sentimental hasta el año anterior. Las dos formarían parte del mismo grupo parlamentario. Las tres trayectorias, política, afectiva y mediática, quedaban encerradas en un mismo edificio. No existe una imagen única que permita reconstruir lo que sintió cada uno durante aquellas primeras jornadas. Tampoco hay pruebas de la escena teatral que algunos medios y adversarios políticos imaginarían después. Una antigua pareja desplazada, una nueva compañera ascendiendo y un líder distribuyendo posiciones como si el partido fuera una extensión de su vida íntima. Pero la disposición de los protagonistas resultaba irresistible para la maquinaria del rumor. ¿Dónde terminaba la confianza política y dónde comenzaba la intimidad? ¿Las relaciones personales habían influido realmente en el reparto de poder? ¿O fue el poder el que transformó esas relaciones en material público? Años más tarde, fotografías como aquella serían utilizadas para sostener una acusación mucho más amplia y difícil de demostrar. La idea de que Pablo Iglesias había convertido Podemos en una corte sentimental, que se había relacionado con mujeres de su propia organización y que algunas carreras habían dependido de la proximidad personal al secretario general. En sus versiones más agresivas, la insinuación acabaría resumida en una frase obscena: que Iglesias se había acostado con toda su formación política. La frase era eficaz porque no necesitaba pruebas. Mezclaba dos relaciones conocidas, varios rumores nunca confirmados, ascensos políticos perfectamente documentados y una sospecha antigua sobre cualquier organización dirigida por un líder carismático. Después lo reducía todo a una conclusión sexual. No describía a Podemos, construía una caricatura de Podemos. Para comprender por qué esa caricatura sobrevivió, hay que observar de nuevo la fotografía del Congreso, no como prueba de una conspiración íntima, sino como el momento en que la vida privada de Iglesias dejó de pertenecerle por completo. Desde entonces, cada mujer situada cerca de él podría ser presentada como colaboradora, rival, protegida o amante, a veces como las cuatro cosas al mismo tiempo. Lo importante no era demostrarlo. Lo importante era que la acusación resultara imaginable. La versión pública de Pablo Iglesias parecía sencilla. Profesor universitario, presentador de un modesto programa de debate, activista formado en la izquierda y lector voraz de teoría política, había aprendido a utilizar la televisión mejor que muchos dirigentes profesionales. En enero de 2014 participó en la fundación de Podemos. 4 meses después fue elegido eurodiputado. En diciembre de 2015, la organización consiguió 69 escaños junto a sus confluencias y estuvo cerca de alterar para siempre el equilibrio entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Era una historia de ascenso vertiginoso. También era la historia de una exposición sin precedentes. Iglesias no solo dirigía un partido, representaba una ruptura cultural. Su coleta, sus camisas, su manera de discutir y hasta el lugar donde compraba eran interpretados como mensajes ideológicos. En ese contexto,
Sus parejas no podían ser tratadas únicamente como parejas. Si una mujer cercana ocupaba un cargo, aparecía inmediatamente una pregunta. ¿Había llegado por mérito propio o porque dormía con el líder? La pregunta tenía una larga tradición. Durante décadas se había utilizado para reducir a esposas, asesoras, ministras y dirigentes a una relación masculina. En el caso de Podemos, adquirió una fuerza particular porque el partido proclamaba que el feminismo debía transformar no solo las leyes, sino también las estructuras internas del poder. Cuanto más insistía la organización en combatir el machismo, más rentable resultaba acusarla de reproducirlo en secreto. La historia que el público conocía estaba compuesta por piezas verdaderas. Iglesias había mantenido una relación con Tania Sánchez. Después inició una relación con Irene Montero. Las dos desarrollaron carreras políticas dentro del mismo espacio ideológico. Irene terminó ocupando responsabilidades centrales en Podemos y más tarde el Ministerio de Igualdad. Esos hechos están documentados. Lo que no está documentado es la afirmación de que existiera una cadena de relaciones sexuales con numerosas mujeres del partido, o que sus cargos fueran la recompensa por mantenerlas. Los nombres añadidos a esa narración proceden, en gran medida, de rumores, comentarios radiofónicos, insinuaciones partidistas y artículos de crónica social que reconocían no poder confirmar las supuestas relaciones. La verdadera historia, por tanto, no es la de un presidente que se acostó con toda su formación. Pablo Iglesias nunca fue presidente del gobierno y no existen pruebas de que mantuviera relaciones con toda la organización que dirigía. La historia relevante es otra. Cómo un partido que prometía separar la política de los viejos privilegios acabó obligado a discutir públicamente las relaciones sentimentales de su dirección. Cómo la proximidad personal se confundió con la lealtad ideológica, y cómo las mujeres situadas alrededor del líder tuvieron que demostrar una y otra vez que no eran simples extensiones de él. Para entender ese mecanismo, hay que regresar a mucho antes de Podemos, cuando el poder todavía parecía lejano. Iglesias nació en Madrid en octubre de 1978, en una familia atravesada por la memoria política. Su madre trabajó como abogada vinculada al movimiento sindical. Su padre había militado en la izquierda antifranquista y desarrolló una carrera relacionada con la inspección de trabajo y la enseñanza. Su nombre completo, Pablo Manuel Iglesias, remitía deliberadamente al fundador histórico del Partido Socialista. En aquella familia, la política no era una profesión elegante. Era una herencia, una conversación doméstica y en ocasiones una herida. Desde muy joven aprendió que la identidad podía construirse alrededor de una causa. La militancia ofrecía pertenencia, lenguaje y propósito. También enseñaba una disciplina emocional. Los conflictos personales debían interpretarse como conflictos políticos, y las afinidades políticas podían convertirse en amistades de enorme intensidad. Quienes compartían una organización no eran únicamente compañeros de trabajo, eran camaradas. Pasaban noches preparando actos, viajaban juntos, discutían durante horas y se exponían colectivamente al fracaso. Ese ambiente no explica por sí solo ninguna relación sentimental, pero ayuda a entender por qué, cuando llegaron, resultaron inseparables de la política. En organizaciones pequeñas y militantes, las amistades, los afectos y las rivalidades se superponen. No hay una oficina que se cierra a las 6. Hay reuniones en bares, conversaciones en pisos compartidos, proyectos audiovisuales levantados con poco dinero y decisiones que se toman entre personas que se conocen desde la universidad.
Iglesias estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se integró en redes militantes, investigó movimientos sociales y fue desarrollando una habilidad que terminaría siendo decisiva: convertir ideas complejas en mensajes televisivos. El verdadero laboratorio no fue un despacho gubernamental. Fue La Tuerca, un programa de debate producido con recursos modestos, donde un grupo de jóvenes profesores y activistas ensayaba una nueva forma de comunicación política. La cámara será el objeto que acompañará toda esta historia. Al principio parecía una herramienta de emancipación. Permitía a Iglesias y a su entorno entrar en hogares donde la izquierda alternativa casi nunca aparecía. Pero la cámara no solo transmitía mensajes, creaba personajes. Elegía quién ocupaba el centro, quién formulaba las preguntas y quién quedaba sentado en los márgenes. Recuerda este detalle, porque volverá a importar. Tania Sánchez llegó a aquel universo con una trayectoria propia. Había sido concejala en Rivas, Vacia, Madrid, diputada en la Asamblea de Madrid y dirigente de Izquierda Unida. Cuando conoció a Iglesias en el entorno de La Tuerca, él todavía no dirigía una fuerza con representación nacional. Según contó ella misma, empezaron compartiendo cenas y salidas al teatro. No vivían juntos y defendían conservar espacios separados. Sánchez rechazaba públicamente la idea de ser un instrumento de su novio y sostenía que las discrepancias entre ambos eran reales. La relación ofrecía a los dos algo que iba más allá de la intimidad. Ella conocía desde dentro las instituciones, los equilibrios de Izquierda Unida y la política municipal madrileña. Él dominaba el lenguaje televisivo y estaba construyendo una red intelectual que pronto daría el salto electoral. Cada uno representaba una forma diferente de la izquierda. Su vínculo podía parecer la unión natural entre la militancia tradicional y una nueva generación mediática. Pero aquella combinación contenía una amenaza. Cuanto más crecía Iglesias, más difícil resultaba distinguir a Tania Sánchez de la condición de novia de. Sus decisiones dentro de Izquierda Unida fueron interpretadas a través de la relación. Cuando impulsó alternativas y defendió cambios en la organización, adversarios internos insinuaron que seguía un plan diseñado por Iglesias. Ella lo negó expresamente. La acusación, sin embargo, revelaba el patrón. Si coincidía con él, obedecía. Si discrepaba, se trataba de una maniobra. Si ascendía, era gracias a la pareja. Todavía no podía saberlo, pero aquella sospecha definiría después la posición de otras mujeres en Podemos. La cercanía con el líder sería presentada como una ventaja y al mismo tiempo como una forma de deslegitimación. El vínculo podía facilitar acceso, como ocurre alrededor de cualquier dirigente poderoso, pero también anulaba simbólicamente la autonomía de quien lo compartía. Cuando Podemos apareció en 2014, la Cámara dejó de ser un pequeño instrumento militante y se convirtió en el centro de una operación nacional. Iglesias fue colocado en las papeletas de las elecciones europeas. Su rostro se utilizó como símbolo, porque era mucho más conocido que el nombre del partido. La decisión funcionó. 5 eurodiputados entraron en el Parlamento Europeo, y desde ese momento, el profesor que había aprendido a discutir en televisión quedó atrapado en su propia imagen. La organización se presentó como un proyecto colectivo, pero dependía intensamente de una figura individual. Esa contradicción fue visible desde el comienzo. Podemos hablaba de participación horizontal, círculos ciudadanos y decisiones de las bases. Sin embargo, los medios pedían siempre a Iglesias. Los debates se organizaban alrededor de Iglesias. Los ataques se dirigían contra Iglesias. Y las victorias
se explicaban mediante Iglesias. En torno a él se formó un núcleo de confianza compuesto por antiguos compañeros universitarios, colaboradores de programas y militantes que habían trabajado juntos antes de que existieran cargos remunerados. Íñigo Errejón aportaba estrategia y discurso. Juan Carlos Monedero representaba experiencia intelectual y conexiones internacionales. Carolina Vescanza dominaba el análisis sociológico. Luis Alegre tenía peso orgánico. Irene Montero comenzó trabajando en tareas vinculadas al liderazgo y fue ganando responsabilidades dentro de la estructura. Aquel núcleo no era una familia en sentido biológico, pero funcionaba con algunas reglas familiares: lealtades intensas, códigos compartidos, agravios que se recordaban durante años y rupturas que rara vez eran solo profesionales. El poder llegó demasiado rápido para permitir que esas relaciones maduraran. Personas acostumbradas a debatir en aulas y estudios de televisión tuvieron que confeccionar listas electorales, administrar recursos, responder a crisis y decidir quién representaba al partido. En ese momento, la relación entre Iglesias y Tania Sánchez se convirtió en un problema narrativo. Ambos trataban de preservar su autonomía, pero cada decisión de uno afectaba al otro. Ella abandonó Izquierda Unida después de una larga disputa interna y puso en marcha un nuevo proyecto político. Sus adversarios interpretaron el movimiento como una vía hacia Podemos. La pareja insistió en que no existía ningún plan secreto. La presión pública aumentó. En marzo de 2015, Sánchez todavía hablaba de la relación y denunciaba los intentos de debilitarlos como pareja. Poco después anunciaron su ruptura. No ofrecieron una explicación detallada. Esa ausencia creó un vacío. Y en política, los vacíos íntimos rara vez permanecen vacíos. Se llenan con versiones interesadas, recuerdos parciales y personas dispuestas a asegurar que siempre habían sabido lo que ocurría. Irene Montero pertenecía a una generación algo más joven. Había estudiado psicología, participado en movimientos sociales y trabajado mientras completaba su formación. En sus recuerdos posteriores, describió un primer encuentro con Iglesias en enero de 2014 sin idealización romántica. No le había caído especialmente bien. Lo que admiraba era su capacidad para expresar ideas que otros no conseguían formular y para convertir la frustración política en orgullo compartido. La relación no surgió ante el público como una historia privada normal. Cuando empezó a ser conocida, Iglesias ya era uno de los hombres más observados de España. Montero estaba ascendiendo dentro de Podemos. El partido atravesaba una batalla estratégica y cada promoción adquiría significado. Por eso, la pregunta sobre sus méritos quedó contaminada desde el principio por otra más insinuante. ¿Había ascendido porque era brillante y trabajaba cerca del secretario general o porque mantenía una relación con él? La formulación era engañosa, porque ambas realidades podían coexistir sin que una anulara la otra. Montero podía tener capacidad política y al mismo tiempo disfrutar del acceso que proporciona formar parte del círculo íntimo del dirigente. El problema no consiste en reconocer que la confianza personal influye en todas las organizaciones. Consiste en asumir que una mujer solo puede obtener poder mediante una relación sexual. Dentro de Podemos, además, la confianza era un recurso decisivo. El partido estaba sometido a filtraciones, guerras internas y una vigilancia mediática permanente. Iglesias necesitaba personas cuya lealtad no pusiera en duda. Montero se convirtió en una de ellas. Su crecimiento orgánico coincidió con el deterioro de la relación entre Iglesias y Errejón, una fractura que culminaría públicamente en la segunda asamblea de Vistalegre, en febrero de 2017. Hasta entonces,
podía parecer una historia sobre ambición y afectos. En realidad, ya se había convertido en una lucha por definir qué significaba Podemos. Errejón defendía una estrategia orientada a ampliar el electorado y normalizar la presencia institucional del partido. Iglesias insistía en mantener una identidad más combativa y una organización preparada para el conflicto. Montero se situó políticamente junto a Iglesias. La Cámara registró aquella batalla como si fuera un drama de personajes. Los discursos, los abrazos y las votaciones de Vistalegre ofrecían imágenes fáciles de interpretar. Pero detrás de cada plano había equipos, documentos, nombramientos y relaciones quebradas. Cuando el sector de Iglesias venció, Irene Montero salió reforzada y terminó convirtiéndose en portavoz parlamentaria. Para sus partidarios, era el reconocimiento a una dirigente eficaz. Para sus críticos, la confirmación de que la compañera sentimental del líder había desplazado a los antiguos aliados. Ahora vuelve a mirar la fotografía del Congreso. Tania Sánchez ocupaba un escaño en el grupo. Irene Montero avanzaba hacia la portavocía. Iglesias concentraba la autoridad política. 3 trayectorias reales fueron transformadas en un relato de sustitución. Una mujer salía de la intimidad y otra entraba. La segunda ascendía mientras la primera quedaba relegada. La política interna fue narrada como una escena de celos. La crudeza de esa lectura ocultaba algo importante. Tania Sánchez continuó siendo diputada durante 2 legislaturas y desarrolló actividad parlamentaria propia. No desapareció detrás de una columna, como sugerirían algunas caricaturas posteriores. Tampoco existen pruebas de que Iglesias determinara cada paso de su carrera. Pero la imagen de la antigua pareja compartiendo grupo con la nueva compañera era demasiado útil para quienes querían describir Podemos como una estructura dominada por caprichos personales. A partir de ese momento, comenzaron a circular otros nombres. Dina Busselham, antigua colaboradora de Iglesias en el Parlamento Europeo, fue presentada repetidamente como una posible amante. Lilith Verstringe, dirigente más joven y próxima al núcleo del partido, también fue objeto de insinuaciones. En ambos casos, la prensa que reprodujo esos rumores reconoció que las supuestas relaciones no habían sido confirmadas. No había documentos, declaraciones de los implicados ni pruebas concluyentes. Había proximidad política convertida en sospecha sexual. El mecanismo resultaba perfecto. Si una mujer era promocionada, el ascenso se utilizaba como indicio de intimidad. Si trabajaba cerca de Iglesias, la cercanía servía como segunda prueba. Si rechazaba el rumor, su silencio o su enfado podían interpretarse como señal de encubrimiento. La acusación quedaba construida de tal manera que no podía refutarse. Cualquier respuesta alimentaba la historia. Lo importante no es únicamente lo que se dijo, sino quién se beneficiaba de que se dijera. Los adversarios externos podían desacreditar el feminismo de Podemos. Los rivales internos podían presentar los nombramientos como favoritismo. Los medios obtenían titulares que combinaban sexo, poder e hipocresía. Y una parte del público encontraba una explicación sencilla para un proceso complejo. El partido no se había fracturado por estrategias incompatibles, personalidades enfrentadas o estructuras mal diseñadas, sino por la vida sentimental de su líder. También existía una responsabilidad de la propia organización. Podemos había construido una dirección demasiado dependiente de Iglesias. Había presentado la confianza personal como garantía política y había permitido que un círculo reducido concentrara decisiones. Aunque eso no demostraba ninguna relación sexual, hacía verosímil la acusación de corte.
Cuando una organización afirma ser horizontal, pero gira alrededor de una pareja, cada nombramiento de esa pareja parece necesitar una justificación extraordinaria. La relación entre Iglesias y Montero dejó de ser discreta. Tuvieron 3 hijos y atravesaron públicamente situaciones familiares dolorosas, incluido el nacimiento prematuro de sus gemelos en 2018. Montero ha relatado después que ambos llegaron a plantearse abandonar la política por el desgaste y la presión. Su vida doméstica se convirtió en noticia, pero ya no únicamente porque fueran dirigentes. Se había convertido en el escenario donde sus adversarios buscaban demostrar una contradicción moral. Esa contradicción encontró un símbolo en la vivienda de Galapagar. En mayo de 2018 se conoció que la pareja había comprado una casa cuyo precio rondaba los 600.000 euros. Iglesias había criticado en el pasado a políticos que vivían aislados de la realidad de la mayoría. La compra fue presentada como prueba de que el líder antisistema había terminado deseando la misma seguridad y comodidad que censuraba. La casa tenía puertas, jardín y distancia respecto al centro de Madrid. Elementos normales para una familia con hijos se transformaron en componentes de una acusación política. No era únicamente una hipoteca, era una frontera simbólica. A un lado quedaba el joven profesor que hablaba desde un estudio modesto. Al otro, el dirigente protegido por una vivienda que sus críticos llamaban mansión. Iglesias y Montero respondieron sometiendo su continuidad a una consulta entre los inscritos de Podemos. Más de 187.000 personas participaron. Aproximadamente el 68% apoyó que permanecieran en sus cargos, mientras cerca de un tercio pidió su dimisión. La consulta resolvió formalmente la crisis, pero confirmó que la relación privada de la pareja ya era un asunto de partido. Esa decisión parecía defensiva. No lo era únicamente. También reforzaba el poder de la pareja. Al convertir una controversia doméstica en una votación plebiscitaria, Iglesias y Montero ligaban su continuidad a la voluntad de las bases. Quienes cuestionaban la vivienda ya no discutían solo una compra, discutían el mandato directo de los militantes. La Cámara volvió a cumplir su función. Fotografías aéreas, imágenes de la puerta y planos de los alrededores circularon durante semanas. La vivienda se convirtió en un personaje. Después llegarían manifestaciones frente al domicilio, presencia continuada de activistas, periodistas y curiosos, y una exposición que afectó también a los hijos. Montero ha denunciado que aquella presión eliminó espacios básicos de intimidad y que incluso personas vinculadas al cuidado de los menores fueron perseguidas por reporteros. La casa de Galapagar encierra una paradoja. Fue utilizada para demostrar que la pareja se había apartado de la gente común, pero la atención sobre ella hizo que vivir allí exigiera vigilancia y protección. El lugar que debía ofrecer intimidad terminó convertido en un decorado político. La puerta, fotografiada una y otra vez, ya no separaba lo público de lo privado. Marcaba el punto exacto donde ambos territorios se habían vuelto indistinguibles. Mientras tanto, Irene Montero acumulaba poder institucional. En enero de 2020, Iglesias fue nombrado vicepresidente segundo del gobierno de coalición y ella asumió el Ministerio de Igualdad. Por primera vez, la pareja ocupaba simultáneamente 2 posiciones centrales en el Consejo de Ministros. La imagen ofrecía argumentos opuestos. Para sus defensores, demostraba que 2 dirigentes cualificados podían trabajar en un mismo gobierno sin esconder su relación. Para sus críticos, era la culminación de una organización donde la intimidad y el poder se confundían. La acusación de nepotismo se instaló con facilidad, aunque los cargos ministeriales
dependían de negociaciones entre partidos y de decisiones formales del presidente del gobierno. No era Iglesias quien podía nombrar por sí solo a una ministra. Sin embargo, la posición de Montero dentro de Podemos y su proximidad al secretario general eran indiscutibles. El problema no podía resolverse afirmando simplemente que la vida privada carecía de importancia. Tenía importancia porque la confianza afectaba al poder. Pero tener importancia no equivale a probar corrupción. La diferencia es esencial. Una investigación rigurosa puede preguntar si la organización tenía contrapesos, si los procesos de selección eran suficientemente abiertos o si la pareja acumulaba demasiada autoridad. Lo que no puede hacer es sustituir esas preguntas por una acusación sexual sin pruebas. Decir que un dirigente se acostó con todo el partido no examina el poder. Lo erotiza para evitar examinarlo. Además, la frase convierte a las mujeres en un grupo sin voluntad. Tania Sánchez, Irene Montero, Dina Buselam o Lilith Berstring aparecen como piezas intercambiables de una colección masculina. Sus diferencias políticas desaparecen. Sus carreras se reducen a un supuesto acceso al cuerpo del líder. Incluso cuando la intención declarada es atacar a Iglesias, el golpe principal recae sobre ellas. Irene Montero sufrió esa reducción de manera especialmente intensa. Cada intervención suya podía ser presentada como una orden de Iglesias. Cada desacuerdo público con otros dirigentes era leído como una defensa doméstica. Cuando adquirió una voz política propia, sus adversarios insistieron en que era artificial, y cuando defendió políticas feministas controvertidas, se utilizó su relación para deslegitimar todo el ministerio. La pareja también contribuyó a borrar algunos límites. Iglesias defendió públicamente a Montero en conflictos donde intervenía como líder del partido y como compañero sentimental. Montero hizo lo mismo con él. En una organización que ya funcionaba mediante lealtades personales, esa unidad resultaba políticamente poderosa y simbólicamente peligrosa. Los dos podían interpretar los ataques como parte de una misma campaña, incluso cuando algunas críticas se referían a decisiones legítimamente discutibles. Hasta ese momento podía parecer una crisis de reputación. En realidad, ya se había convertido en un sistema cerrado de interpretación. Para el entorno de Iglesias, buena parte de las informaciones formaba parte de una operación destinada a destruir Podemos. Para sus adversarios, cualquier denuncia de persecución era victimismo diseñado para evitar responsabilidades. Cada bando utilizaba el comportamiento del otro como prueba de su propia teoría. Los hechos posteriores demostraron que Podemos, sí, fue objeto de actuaciones policiales, campañas de desinformación e investigaciones que no siempre terminaron acreditando delitos. El robo de información del teléfono de Dina Buselam y las maniobras atribuidas a sectores policiales añadieron una dimensión real a la sensación de asedio. Pero la existencia de operaciones contra el partido no convierte automáticamente en falsa toda crítica interna. Del mismo modo, los errores de Podemos no justifican fabricar acusaciones íntimas. Ese es el punto donde la historia cambia de sentido. El secreto central no es una lista oculta de amantes. No hay pruebas sólidas de esa lista. La revelación es que la acusación funcionó precisamente porque combinaba una estructura real de poder personalista con una ficción sexual imposible de verificar. Podemos ofrecía el escenario. Sus enemigos escribían el guión. La organización había nacido denunciando las élites, pero desarrolló una élite propia. Había defendido la participación, pero dependía del liderazgo de Iglesias. Había proclamado una transformación feminista,
pero no consiguió impedir que las carreras de sus dirigentes femeninas fueran leídas a través de sus relaciones con hombres poderosos. Ninguna de esas contradicciones demuestra una orgía política. Sí explica por qué la metáfora pudo parecer creíble para una parte de la sociedad. La ruptura entre Iglesias y Errejón terminó destruyendo el núcleo fundador. Errejón abandonó el partido y desarrolló otros proyectos. Carolina Vescanza, Luis Alegre y otros dirigentes se alejaron o perdieron influencia. Las memorias publicadas por antiguos integrantes describieron luchas duras por el control, desacuerdos estratégicos y heridas personales. La historia de Podemos comenzó a escribirse como una sucesión de lealtades rotas. En ese relato, Irene Montero permaneció. Su continuidad junto a Iglesias adquirió un significado político. No era solo la pareja que había sobrevivido, sino la aliada que no había abandonado el proyecto. Para sus seguidores, representaba coherencia bajo presión. Para sus críticos, era la beneficiaria final de una purga. La misma imagen producía interpretaciones incompatibles. Iglesias dejó la vicepresidencia en 2021 para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid y abandonó la política institucional después del resultado. Su salida no eliminó su influencia. Regresó al terreno que mejor conocía, los medios, el análisis y la comunicación. La cámara, aquella herramienta inicial de la tuerca, volvió a ocupar el centro. Solo que ahora ya no era un joven profesor tratando de entrar en la conversación nacional. Era un antiguo vicepresidente intentando controlar el relato sobre lo que había sucedido. Montero continuó en el gobierno hasta el final de la legislatura y posteriormente se convirtió en eurodiputada. La pareja siguió siendo una referencia esencial para Podemos, incluso sin ocupar ambos cargos orgánicos equivalentes a los de los primeros años. En 2026, Montero todavía denunciaba que la exposición de su intimidad y el acoso sufrido como pareja habían sido utilizados para erosionar su autoridad política. La memoria de Podemos quedó dividida. Una versión recuerda la irrupción de 2014, el lenguaje nuevo, los millones de votos y la entrada en el primer gobierno de coalición estatal desde la recuperación democrática. Otra recuerda las purgas, los enfrentamientos, el chalet, las acusaciones cruzadas y el progresivo abandono de los fundadores. Entre ambas versiones circula la narración sexual, más fácil de repetir que cualquier análisis organizativo. Pregúntate por qué. Una organización puede ser estudiada mediante actas, votaciones, estatutos, nombramientos y decisiones estratégicas. Eso exige tiempo. Una frase sobre quién se acostó con quién ofrece una explicación inmediata. Convierte una década de política española en una trama de alcoba. El público no necesita conocer Vistalegre, las confluencias territoriales o las negociaciones con el Partido Socialista. Solo necesita reconocer un arquetipo antiguo, el líder que utiliza el poder para poseer a quienes lo rodean. Pero una acusación tan grave exige algo más que un arquetipo. Exige testimonios directos, documentos, pruebas contrastadas o confirmaciones independientes. En el caso de la supuesta cadena de relaciones dentro de Podemos, esas pruebas no han aparecido públicamente. Lo que existe son dos relaciones sentimentales conocidas en momentos distintos, amistades o vínculos profesionales interpretados desde fuera y una enorme cantidad de insinuaciones. No sabemos todo lo que ocurrió en la vida privada de Iglesias. Ningún relato honesto puede afirmarlo. Tampoco sabemos qué conversaciones mantuvieron Tania Sánchez, Irene Montero y él durante los años en que sus trayectorias coincidieron dentro del mismo espacio político. Los documentos disponibles no permiten reconstruir sus emociones. Lo que sí sabemos
es lo que ocurrió después. La antigua pareja continuó su carrera. La nueva pareja consolidó una alianza familiar y política, y el partido se organizó cada vez más alrededor de un núcleo de confianza. Ese núcleo merecía escrutinio. La concentración de poder siempre lo merece. Era legítimo preguntar por los procedimientos internos, los ascensos, la influencia de la pareja y el trato dispensado a quienes discrepaban. Pero una democracia pierde calidad cuando reemplaza el escrutinio por la humillación sexual. La sospecha sin pruebas no controla al poder, lo vuelve incomprensible. La fotografía del Congreso reaparece entonces con otro significado. Ya no muestra a un conquistador rodeado de mujeres, muestra una institución incapaz de mantener separadas tres dimensiones: el trabajo, el afecto y la representación pública. Muestra también a varias personas atrapadas en personajes que otros construyeron para ellas. Tania debía ser la ex desplazada. Irene, la protegida ambiciosa. Iglesias, el dirigente que confundía partido y deseo. Cada uno podía tomar decisiones, cometer errores y buscar poder, pero el relato ya había asignado sus papeles. La cámara no registraba simplemente lo que ocurría, seleccionaba aquello que confirmaba la historia esperada. El símbolo más poderoso, sin embargo, no está dentro del Congreso. Está en la puerta de la casa de Galapagar. Al principio representó privilegio y contradicción. Después se convirtió en escenario de hostigamiento. Finalmente resume la imposibilidad de cerrar la vida privada cuando una pareja concentra poder político. Detrás de aquella puerta había una familia. Delante, una batalla por decidir quién tenía derecho a contarla. La frase «se acostó con toda su formación política» promete revelar un secreto, pero en realidad oculta varias verdades. Oculta el personalismo que Podemos no supo corregir. Oculta la capacidad política propia de las mujeres mencionadas. Oculta las operaciones reales de desprestigio sufridas por el partido. Y oculta que el poder puede distribuirse de manera injusta sin necesidad de que exista una relación sexual. Tal vez por eso, la acusación ha sobrevivido, porque permite a todos evitar la pregunta más incómoda. No quién durmió con quién, sino por qué una organización que quería transformar la política terminó dependiendo tanto de la intimidad, la confianza y las heridas de un grupo pequeño. Vuelve por última vez a aquel 13 de enero de 2016. Pablo Iglesias entra en el Congreso rodeado de compañeros que creen estar inaugurando una época. Tania Sánchez ocupa su lugar como diputada. Irene Montero se prepara para asumir responsabilidades cada vez mayores. Las cámaras registran una victoria, pero también fijan el material con el que se construirán años de sospechas. La imagen no demuestra el rumor, demuestra el poder de inventarlo.